Hola profesora, mi nombre es Melanie Jazmín Bernal Hernández, soy del plantel de Monterrey y el tema que voy a exponer es el tema 10 de la sociedad cooperativa. Concepto: es una sociedad constituida por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales con estructura y funcionamiento democrático. En sí, la sociedad cooperativa nace en la vida jurídica. Al momento de la ratificación de su acta constitutiva, que una acta constitutiva es un documento legal obligatorio con el que toda empresa o asociación con o sin fines de lucro debe contar para comenzar a operar. Esto se considera como el acta de nacimiento de una empresa. Posteriormente seguimos con las características. Como principal está el capital mínimo de constitución, que está fijado en los estatutos de cada cooperativa en su constitución. Tipo de responsabilidad. Es limitada al capital aportado por los socios. La transmisión de la propiedad. Preferencia para los socios. Número de socios. Según el número de socios, existen dos tipos de cooperativas, que está la de primer grado, que mínimo deben de tener 3 socios, y la de segundo grado solamente deben de tener 2 socios. Y por último está la tributación, que es el impuesto de las sociedades. ¿Qué es el impuesto de las sociedades? Es la obligación tributaria que asumen las personas jurídicas al haber obtenido rentas en un periodo fiscal que suele ser de un año natural, es decir, este elemento impositivo grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas. Se aplica a personas jurídicas constituidas como sociedades mercantiles, sociedades anónimas y sociedades ilimitadas. Esto con fundamento y complemento en la Ley de Impuestos sobre Renta en el capítulo séptimo de las sociedades cooperativas de producción en el artículo 85, apartado A. Sus características deben de ser directo, que es grava directamente la renta, que es la prueba de la citada capacidad económica del declarante. Personal. Se trata de tener en cuenta las circunstancias individuales de cada contribuyente. Periódico. Se paga de forma periódica. El hecho imponible se produce de forma indefinida en el tiempo. El impuesto no es puntual o instantáneo, sino que se paga continuamente en el tiempo de diferentes periodos impositivos anualmente. Y al final está el proporcional o plano, que es el tiempo impositivo que no depende del avance imponible, es decir, el porcentaje de impuestos que se pagan sobre beneficio independientemente de la cuantía de beneficios. Clasificación. Como principal está la sociedad cooperativa de caja de ahorro y préstamo. Su objeto social es la realización de actividad de ahorro y préstamo, que un ejemplo claro es la Caja Popular. Segundo, sociedad cooperativa de pesca. Su objeto social es la explotación de los recursos del mar, ya que se establece un horario mínimo para que así puedan las personas obtener los productos o recursos del mar. Como tercero está la sociedad cooperativa de transporte. El transporte es un servicio público que se necesita la autorización del Estado por medio de una concesión. Cuarto, sociedad cooperativa de vivienda. Su objeto social es la autoconstrucción de vivienda. Se establece un tipo de vivienda o administración de vivienda. Quinto y último, es la sociedad cooperativa de participación social. Los socios cooperativistas se asocian con autoridades locales o federales o municipales que se asocian para la constitución de la sociedad cooperativa. El Estado aparta a la sociedad cooperativa, que debe conceder la concesión cuando se constituye a la vivienda y aporten los permisos, es decir, el Estado los debe de autorizar. Procedimientos especiales. En la Ley General de las Sociedades Cooperativas hace mención en el título primero, capítulo único de las disposiciones generales. En el artículo 12 menciona lo siguiente: la constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en Asamblea General, que celebren los interesados y en la que se levantará un acta que contendrá: fracción primera, datos generales de los fundadores; fracción segunda, nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones; y fracción tercera, las bases constitutivas.
Como para implementar una Asamblea General es la autoridad suprema que resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa. Eso es lo que quiere decir con base a este artículo. ¿Qué son las bases constitutivas? Es un documento que contiene la denominación, el domicilio de la sociedad, los generales del socio, el tipo de responsabilidad ilimitada en sociedad cooperativa, cambia el nombre de responsabilidad suplementada, que se deberá establecer el capital social y en su caso la forma de disminuir el capital social, exclusión y separación de voluntarios de socios, que quiere decir que son los requisitos de admisión. En las bases se establecen las obligaciones. En las bases constitutivas se va a llevar a cabo el acta constitutiva. En esta acta es el resultado de la asamblea, que es el documento que consigna a la sociedad mercantil. En su caso, si hay fundadores y se deberá consignar los datos de los socios y propiamente de los administradores y de la vigilancia. Con estas bases constitutivas, los socios están obligados a poner un trabajo personal. ¿Qué es el capital social? Son todos los aportes monetarios, bienes y derechos que los socios de una empresa aportan al momento de su constitución. Este capital otorgará, dependiendo del porcentaje, derechos de voto y participación en las decisiones de la compañía. Título de representativo de la calidad del socio. La ley exige que las cooperativas estén integradas por individuos de la clase trabajadora que aporten a la sociedad su trabajo personal, cuando se trate de cooperativa de productores. Para la admisión de un socio es necesario que se le acepte en la Asamblea General, a la que concurran las 2/3 partes de los miembros de sociedad. Debe distinguirse la adquisición originaria derivada. Es aquella que resulta suscribir las actas de constitución de una sociedad cooperativa. La adquisición es derivada cuando se realiza en momento posterior a la fundación de la sociedad. Derechos y obligaciones del socio. Principalmente están los derechos. Derecho a constar en el libro de registro de socios. Derecho a una debida información. Derecho a instar la celebración de juntas. Derecho a asistir y votar en las juntas. Derecho a impugnar los acuerdos sociales. Derecho a participar en los beneficios de la sociedad. Derecho a transmitir y grabar sus participaciones. Derecho a separarse de la sociedad en determinado caso. Derecho a mantener su porcentaje de participación en el capital social. Derecho a la cuota de liquidación en el caso de extinción de la sociedad. Obligaciones. Cumplir y hacer cumplir las bases constitutivas, los reglamentos, políticas, procedimientos y demás normatividad vigente. Cubrir el valor de la parte social. Asistir y participar en las asambleas. Interesarse por conocer el funcionamiento de la sociedad y su situación financiera. Utilizar los servicios de la cooperativa cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones y compromisos adquiridos. Desempeñar con honestidad y profesionalismo el cargo de consejero en caso de ser electo. Respetar, defender y promover los principios cooperativos y el sentido social de los servicios de la sociedad, fomentando la integración cooperativa. Participar en el desarrollo económico y social de la sociedad con el objeto de generar un impacto efectivo favorable en su comunidad. Los socios. Los socios se agrupan para obtener en común artículos, bienes, servicios, ya sea para su consumo o para colocarlos en su mercado. La producción de bienes o servicios en la cual los socios están obligados a la aportación de trabajo físico-intelectual de manera personal, independientemente de las aportaciones sociales con la cual adquieran la calidad de socios. Los socios al momento de firmar un contrato, cada socio se compromete a aportar un capital, con la finalidad de poder tener más capital. Órganos sociales. Se les llama organismos sociales a los sistemas que están constituidos por procesos estructurados, en los que intervienen muchas personas, las cuales elaboran tareas específicas y diferenciadas para lograr una meta, es decir, conjuntamente para lograr un objetivo común. Podría ser el bien común. El bien común consiste en aquello que beneficia a la sociedad, incluyendo tantas sociedades e instituciones. En pocas palabras, es una sociedad que en sí pertenece a todo en conjunto. Federaciones y confederaciones cooperativas. Las sociedades cooperativas tienen la obligación de agruparse para formar una federación de cooperativas.
Las federaciones se organizarán por ramas de producción o de consumo en las regiones que señale la Secretaría. Se integrarán en grandes federaciones que tienen funciones complejas que van desde la representación de intereses comunes al aprovechamiento en común de los bienes o servicios. Disolución y liquidación. Ambos conceptos deben de llevar un proceso a seguir. En la Ley General de Sociedades Cooperativas, en el capítulo 6 de la disolución y liquidación, en el artículo 66 menciona lo siguiente. Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes causas. Fracción primera, por la voluntad de las 2/3 partes de los socios. Fracción segunda, por la disminución de socios a menos de 5. Fracción tercera, porque llegue a consumarse su objeto. Fracción cuarta, porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permita continuar las operaciones. Y fracción quinta, por la resolución ejecutoriada dictada por los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta ley. Conocerán la liquidación de las sociedades cooperativas. Liquidación. La comisión liquidadora presentará al juez un proyecto de liquidación, para cuya aprobación que oirá el Ministerio Público. En el proyecto deberá establecerse el reembolso de todos los acreedores sociales, reconocidos con la facultad para los que no sean, de reclamar el reconocimiento de su crédito en la vía sumaria. Una vez cubiertas las deudas sociales, se entregará la reserva ordinaria y la previsión social, y el remanente se distribuirá entre los socios de acuerdo con las reglas sobre el reparto de utilidades. Terminando el procedimiento de liquidación, se cancelará la inscripción de la cooperativa en el Registro Cooperativo Nacional. Se publicará en el Diario Oficial tal cancelación. Para finalizar con esta exposición está el fundamento legal. De acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas, se fundamenta lo anterior en los siguientes artículos. El artículo 16 es con base a las bases constitutivas. Artículos 35, 36 y 47 de la Asamblea General. Artículos 67 y 68 de la disolución y liquidación. Respecto a la Ley General de Sociedades Mercantiles, fundamenta el capítulo 8 de las sociedades de capital variable en el artículo 213, que es del capital social. Muchas gracias por su atención.